podamos abrir nuestras Biblias en el libro o en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, el versículo 3 al versículo 14. Vamos a leer este pasaje, dice de esta manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que el Señor, hermanos, en esta noche, al leer esta palabra, esté bendiciendo nuestras vidas y que en esta noche podamos gozarnos en lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Vemos nosotros, esta es una, como sabemos, Efesios, una carta de la prisión. El apóstol Pablo está prisionero en Roma, pero siente preocupación y siente amor por sus hermanos, con los cuales compartió tantas cosas. Y sobre todas las cosas, él fue el instrumento que Dios utilizó para que en ese lugar pudiera haber una iglesia. Y vemos nosotros en este pasaje que acabamos de leer, cómo es que Dios manifestó su amor para con nosotros, cómo es que Dios preparó tamañas bendiciones para nosotros. Y hermanos, muchas veces nosotros cantamos himnos, yo flaco y débil. A veces pareciera como que fuéramos personas que no nos alimentáramos y andamos mendigando cosas, teniendo semejantes bendiciones de parte de Dios. En estos versículos vemos nosotros casi como un canto de alabanzas a Dios por lo que Él ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Vemos nosotros en este pasaje desde el versículo 3 hasta el versículo 6 la manifestación de Dios el Padre, el cual nos hace ver
el pasado. Del versículo 6 hasta el versículo 11, vemos la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde el momento de cómo Él llegó a nuestras vidas y desde el momento de cómo Él transformó la vida de cada uno de nosotros. Y aún en este tiempo, Él está presente en la vida de cada uno de nosotros. Llegamos al versículo 12, del 12 al 14. Ahí vemos la manifestación del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y se extiende a lo que es el futuro. Se extiende a lo que Dios preparó para cada uno de nosotros. Vemos el versículo 3, en primer lugar, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un canto de alabanza. Si nosotros, hermanos, entendemos cuánto amor y cuánta misericordia tuvo para con cada uno de nosotros, por naturaleza, hermanos, tiene que fluir de nuestros corazones, de nuestra mente. Cuánto hemos sido amados y cuánta bendición Dios trajo a nuestras vidas. Vemos en este pasaje que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos que entender, hermanos, de que a veces nosotros confundimos de que cuando lleguemos allá a la eternidad vamos a disfrutar recién de las cosas celestiales. Pero en este pasaje, en este texto, nosotros vemos, hermanos, que nos bendijo, no dice con la mitad, no dice con una parte, sino dice con toda. Dios no se guardó nada, sino que Él derramó todas sus bendiciones a nuestras vidas. Vemos que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y vemos nosotros primero la bendición espiritual. Cuando el hombre cae, allá en Génesis, en el capítulo 3, vemos nosotros la advertencia de parte de Dios al hombre con relación al árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando Dios le dice de que no tiene que comer de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva comieron de ese fruto, pero no murieron inmediatamente, sino que tuvieron vida, vemos nosotros, más de 900 años. Y después, bueno, llegó la muerte física. Pero en el momento cuando ellos murieron, o cuando ellos comieron de ese fruto, se produjo la muerte espiritual. Esa comunión que tenía el hombre con Dios, esa comunión de tal manera que el hombre podía hablar con su creador cara a cara, estar en la misma presencia de Dios, y lamentablemente por su desobediencia vemos nosotros al hombre escondido de la presencia de Dios porque tuve miedo. Eso es lo que dice Adán. Y la primera bendición que recibimos de parte de Dios aquí en el mismo libro, el capítulo 2, versículo 4 y 5. Mire lo que nos dice, hermanos. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La primera bendición que recibimos es la resurrección de nuestro espíritu a vida. Ahora tenemos vida, vida espiritual. Y vemos nosotros esa conversación del Señor Jesucristo con la
con la mujer samaritana, diciéndole, la hora viene, que ni va a ser en este monte ni en Jerusalén cuando los verdaderos adoradores van a adorar. Dice, Dios es espíritu y Él busca a aquellos para que le adoren espiritualmente. Hermanos, vemos nosotros esa primera bendición de muertos a vivos y una vida eterna. Otra de las bendiciones que recibimos, hermanos, llegar a formar parte de una familia. Es triste ser huérfano, es triste no tener familia. Quizá usted haya experimentado de contemplar el rostro de una persona que puede decir, yo soy solo, no tengo familia, no tengo papá, no tengo hermanos, no tengo nada, estoy solo. Y con cuánta tristeza pueden decir eso. Pero la bendición que recibimos de parte de Dios es lo que dice Juan, más a lo suyo vino y lo suyo no les recibió. Mas a todos los que le recibieron, les dio un derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí vemos la otra bendición espiritual, hermanos. Dios es espíritu. Dios pida a nuestro espíritu y por tanto, hermanos, formamos parte de la familia de Dios como hijos de Dios, como hijos amados en Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí mismo dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos que entender, hermanos, que Dios, a través de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 6 del capítulo 2, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos que entender, hermanos, de que el momento cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida está escondida en Cristo. Bien el apóstol Pablo puede decir que para él el vivir era Cristo. Y vemos nosotros la obra del Espíritu Santo llegando a nuestras vidas, el cual nos introduce en el cuerpo del Señor Jesucristo y formamos parte de Él. Por tanto, si Él está sentado allá a la diestra del Padre en los lugares celestiales, Dios nos ve ahí, hermanos. Por eso la palabra de Dios está diciendo, hermanos, no esperando un tiempo, sino que dice juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, ¿qué más dice, hermanos, ahí? Nos hizo. No dice nos hará sentar, sino que ya estamos para Dios en esos lugares celestiales, porque nuestra vida está escondida en el Señor Jesucristo. Pero tenemos que entender, hermanos, también que hay otra bendición también, otra bendición espiritual. Vamos a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo oído de la... Vamos a dejar ahí, pero lo que nos interesa en esto es para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo es de que nosotros participamos de la naturaleza divina? Todavía estamos en este cuerpo. Todavía este cuerpo peca. Este cuerpo envejece, este cuerpo enferma.
Pero ¿cómo puede ser? Y ahí vemos nosotros, ya empezando en lo que sería el versículo 13, hay un depósito grande en tu vida y en mi vida, hermano, que es el Espíritu Santo. ¿O no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Eso es lo que dicen las Escrituras. Y ese depósito está en tu vida, está en mi vida. Por tanto, esa naturaleza divina tocó nuestras vidas, hermanos. Y participamos de eso. Qué bendición más grande, ¿verdad, hermanos? Porque aquí dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es algo presente, es algo ya que Dios ha derramado en la vida de cada uno de nosotros. Pero sí, va a llegar tiempo también cuando vamos a tener bendición para lo que es la parte física, para nuestro cuerpo. Vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 23. Está hablando acerca de la creación, de cómo la creación misma va gimiendo, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y llega al versículo 23 y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Por tanto, hermanos, en este cuerpo todavía sufrimos, en este cuerpo todavía enfermamos, en este cuerpo todavía lloramos, pero va a llegar tiempo cuando esto que tenemos físico va a ser transformado y va a ser cambiado. Por eso mismo aquí este texto está diciendo también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Sabe lo que es gemir, hermano? Es algo interno, profundo. ¿Por qué? Porque todavía nuestros cuerpos no han sido transformados. Nuestro cuerpo no ha sido todavía eh, eh, redimido, como dice aquí, no ha sido todavía, vamos a decir, restaurado a lo que tenía antes en el huerto de Edén. Y vemos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Está hablando este capítulo acerca de los cielos nuevos y tierra nueva. Pero fíjese lo que dice el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué llora, hermano? Por sufrimiento, ¿verdad? Hay lágrimas por la partida de un ser querido. Hay lágrimas por algo que nos acontece a nosotros y lloramos. Pero aquí está diciendo, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y dice, y ya no habrá más muerte. El día de hoy, hermanos, a través de lo que es esta pandemia que se manifestó a través de todo el mundo, hay muchas personas que murieron. Y entre ellos muchos de nuestros hermanos partieron a la presencia del Señor. Y hay un vacío para las familias. Hay un vacío que muchas veces no se puede llenar. Aún tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo frente a la tumba de Lázaro, ver a Marta, ver a María, ver a los judíos llorando. Las escrituras nos dicen que él se estremeció en espíritu y tenemos ese texto que dice, y Jesús lloró.
Sigue diciendo, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿A usted le dolió la muela, hermano? ¿Usted tuvo de por ahí un cólico biliar o un cólico renal, hermano? ¿Tuvo algún accidente, algún golpe, alguna fractura? Duele, ¿verdad? Pero ahí dice que, que no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Entonces, tenemos que ver, hermanos, de que las bendiciones de Dios para este tiempo, en cuanto a lo espiritual, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, con todo, hermanos. Solo falta la parte física y llegará su tiempo. Ahora tenemos vida eterna, somos hijos de Dios, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y participamos de una naturaleza divina. Y todo por la gracia de Dios. Versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En cuanto a lo que es esto de escogió, hermanos, vamos a dejar, porque es bastante largo el hecho de que pudiéramos estar considerando esa palabra, pero tenemos que ver de que Dios cuando llama tiene propósito. Y el propósito es, dice, que Él nos llamó, que Él nos escogió en el Señor Jesucristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo puede ser eso? Si en el día de hoy, hermanos, si nosotros nos preguntamos, el día de hoy, ¿será que no cometimos pecado, hermanos? Las escrituras dicen que al mirar muchas veces pecamos, a veces al hablar, a veces al pensar, pero saben, hermanos, otra de las bendiciones de las cuales podemos disfrutar es esto, hermanos, para que fuésemos santos. Y vemos nosotros aquí en la salutación que el apóstol Pablo hace a las distintas iglesias en las cuales él ha escrito, él va diciendo, llamados santos, llamados justos, y es así como Dios nos ve a través de la sangre del Señor Jesucristo. Porque vemos en la carta a los hebreos de que con un sacrificio hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes, hermanos? A nosotros. Es así como Dios nos ve a nosotros. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y ahí nos dice, hermanos, vemos nosotros del capítulo 3 al versículo 5, cómo es que Dios va obrando. Y Él preparó la venida del Señor Jesucristo para que sea el medio, para que sea la manera de cómo nosotros pudiéramos llegar a ser hechos hijos de Dios. Porque ahí va diciendo para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y vemos que esa voluntad, la voluntad de Dios fue tal y su amor fue tan grande que en los tiempos de él, el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A nosotros. Y el propósito de esto nos dice el versículo 6, somos salvos, hermanos, porque eso dice, somos adoptados hijos suyos, tenemos vida eterna, estamos en los lugares celestiales, tenemos o disfrutamos de parte de la naturaleza divina. Y ahí vemos el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Y la palabra gracia, hermanos, resuena en nuestros corazones. Esa palabra que dice que es un don no merecido, es un regalo de parte de Dios.
Y eso es lo que Dios hizo para con nosotros, hermanos. Nos bendijo con toda bendición espiritual y todo por gracia. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Y el versículo 6 va diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia. Porque por gracia, hermanos, podemos disfrutar toda esta bendición. Pero para esto se tuvo que pagar un precio. Para que nosotros pudiéramos disfrutar de esta bendición, es, hermanos, de que Dios pagó un precio, porque el versículo 7 va diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, hermanos, hizo posible el que nosotros pudiéramos llegar a disfrutar de esas bendiciones espirituales. Pero en esto también tenemos que ver y tenemos que reconocer, porque dice según las riquezas de su gracia, no solamente en lo que es nuestra justificación a través de la sangre, sino que Él, haciendo sobreabundar su gracia, nos dio, hermanos, sabiduría y inteligencia para poder entender nuestra triste necesidad de que necesitábamos perdón de pecados. Necesitábamos de que alguien muriera por nuestros pecados. Y continúa diciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios fue inquebrantable de tal manera que Él, vemos nosotros ese texto tan conocido de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios. De tal manera amó Dios. Hermanos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Cuánto amor y cuánta misericordia tuvo Él para con nosotros. Y sigue diciendo, hermanos, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nada se escondió. Todo fue dado en Cristo. Él fue la manifestación de la gloria de Dios a los hombres, porque el Evangelio de Juan nos va diciendo y nos va enseñando que Él manifestó a través de su vida la gloria de Dios. Vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Eso es lo que nos va diciendo el Evangelio según Juan. Y vemos que en los tiempos de Dios, hermanos, nosotros podemos disfrutar de toda bendición espiritual. Y tenemos que entender, cuando dice espiritual, hermanos, de que Dios es espíritu. Y el Señor Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo, sino que es un reino espiritual. Y lo podemos disfrutar ahora. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y vemos nosotros en este mismo Efesios, cómo es que nos relata a nosotros, hermanos, en el capítulo 2, versículo 11 adelante, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios
en el mundo. Esa era la condición que teníamos. En el versículo 23, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y vemos nosotros en todo esto, hermanos, la obra del Señor Jesucristo, la manifestación del Hijo de Dios, el precio pagado por Dios para que nosotros pudiéramos disfrutar de estas bendiciones que tenemos. Porque llegamos al versículo 22, hermanos, ahí va diciendo, vimos nosotros en el versículo 6, dice, esa palabrita, tomen en cuenta, hermanos, nos está diciendo el propósito, para qué ha sido manifestado lo que Dios ha hecho. Y ahora llegamos nosotros al versículo 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ahí vemos, hermanos, hemos sido salvados, hemos sido perdonados, formamos parte de la familia de Dios, estamos en esta tierra para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, eso dice, y para esto, hermanos, vamos a ver Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, hemos sido salvados, hemos sido perdonados, formamos parte de la familia de Dios, pero hay un propósito en esto, hermanos, para manifestar la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a través de nuestra vida, a través de lo que vivimos a diario, hermanos, el mundo pueda glorificar a Dios. Pero muchas veces, hermanos, nuestras vidas, lo que nosotros vivimos, da muy poco de alabar al Señor. Oh, pero ¿para qué? Para ser como Él. Pero a veces hay expresiones de personas, la verdad que yo quiero lo que tiene Él, ver cómo tiene el amor a su semejante, ver cómo trata con sus vecinos, con su familia. Y es ahí cuando esas personas ven, a través de esas palabras, pueden glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el momento cuando esas personas ven cuán diferentes somos, prorrumpen en alabanza, en glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero eso nos corresponde a nosotros, hermanos. A fin, ¿qué dice, hermanos? De que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que antes vivíamos perdidos en el pecado, muchos en la bebida, muchos en las drogas, siendo de tristeza para su familia, pero cuando Cristo toca la vida, hay un cambio y la misma familia puede decir, ahora es diferente, no es lo mismo. Y ahí pueden agradecer y glorificar al Señor Jesucristo por lo que Él hace en la vida de personas. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, y ahí vemos, hermanos,
que es lo que Dios ha hecho cuando nosotros rendimos nuestras vidas al Señor Jesucristo. Cuánto entendimos, cuánto amor y cuánta misericordia tuvo para con nosotros, hermanos, en ese momento. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese anticipo que llegó a nuestras vidas, esa parte de la Divina Trinidad morando en cada uno de nosotros, haciéndonos participantes, hermanos, de la naturaleza divina. Y ahí dice el versículo 14 que es las arras, el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Y ahí vemos nosotros, hermanos, ese sello, ese espíritu que es garantía para nosotros, porque a través de él nosotros tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice que el Espíritu Santo convence a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos hace sentir de que pertenecemos a la familia de Dios y nos da seguridad, no solamente para nuestra vida en este tiempo, sino hasta el tiempo cuando nuestro Señor y Salvador venga para buscarnos, para llevarnos a las glorias celestiales. Y ahí mismo vemos nosotros, hermanos, esta palabra que dice, para alabanza de su gloria. En este pasaje, hermanos, nosotros vemos, el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y llegamos al versículo 14 que dice, para alabanza de su gloria. Hermanos, tenemos tremendas bendiciones de parte de Dios a nuestras vidas. Si nosotros realmente conocemos las promesas que Él tiene y nos apropiamos de cada una de ellas, hermanos, vamos a disfrutar de tremendas bendiciones. Y no vamos a decir, yo flaco y débil, sino que vamos a poder disfrutar de lo que Dios ha derramado a la vida de cada uno de nosotros. Si, hermanos, vamos a tener pruebas, si, hermanos, vamos a tener tribulaciones, porque el Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no nos deja en eso, sino que nos dice, pero confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Y vemos ese capítulo 17 del Evangelio de Juan, muchas veces llamada la oración intercesora de parte del Señor al Padre antes de ser sacrificado. Y ahí vemos nosotros esas palabras que dice, el de mi mano y de la mano de mi Padre, ¿quién? Esa es nuestra seguridad. De eso disfrutamos, hermanos. Si algo nos pasa, vemos nosotros cuando antes de ser sacrificado el Señor, le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para ser zarandeados como trigo. Pero él no nos deja ahí, hermanos, sino que dice, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Qué bendiciones tenemos, hermanos. Que realmente podamos vivir para glorificar a nuestro Señor. Que realmente podamos disfrutar de la gracia de Dios derramado en nuestras vidas para alabanza de su gloria. Y que podamos disfrutar de esa esperanza bienaventurada que un día se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Y podamos, hermanos, alabar por esa gracia de que un día iremos a esas moradas celestiales
en cumplimiento a lo que dice en el Evangelio según Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ahí iremos un día, hermanos. Que el Señor, hermanos, pueda estar bendiciendo nuestras vidas y que realmente podamos en este mundo disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y que podamos vivir como hijos amados, porque Dios nos amó de tal manera, hermanos, que presentó un sacrificio tan grande para que nosotros pudiéramos disfrutar de tan grande bendición. Que así sea, hermanos. Amén.